Shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla David Moshe Otero de los Caminos de Israel. Aquí comenzando con esta primera parte de esta nueva serie acerca del Talmud esencial. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué es el Talmud? Si la Biblia, que es la piedra principal, la piedra esquina, se puede decir, del judaísmo, entonces el Talmud es el pilar central. De ahí surge todas las fundaciones y apoyo de todo lo que es el edificio espiritual completo e intelectual. En mucha manera el Talmud es uno de los más importantes libros de la cultura judía y que tiene lo que es el, el fundamento de la creatividad y la vida nacional. No hay ninguna otra obra que ha sido comparable y que ha influenciado tanto en la teoría como en la práctica de la vida judía, en sí formando lo que es el contenido espiritual y sirviendo como una guía de conducta. Y por lo tanto el pueblo judío ha tenido una forma muy aguda de estar consciente de su sobrevivencia y desarrollo dependiendo en el estudio del Talmud. Y aquellos que han sido muy hostil al judaísmo, que ha llegado a ser consciente de este hecho, este libro ha sido lo que es difamado, revelado aún, hablado mal, bajo un sin contar números de ataque desde el tiempo de la Edad Media hasta el presente, con cosas indignas de aún contar, quemando lo que es aún los libros del Talmud, que para nosotros se considera libros sagrados, que es una discusión legal de los diferentes puntos de las diferentes leyes que en ella encierre. En este tiempo el estudio del talmúdico ha sido prohibido por causa de la clara abundancia de una sociedad judía que ha cesado de estudiar y trabajar sin esperar nada para su sobrevivencia. La definición formal del Talmud, en resumen, de la ley oral, se involucra después de siglos de diferentes esfuerzos de eruditos por los sabios que han vivido en la tierra Eretz Israel y Babilonia hasta el comienzo de la Edad Media. Y esto ha sido los dos componentes principales del libro de la Mishnah y Halajá, escrito en hebreo, y los comentarios sobre la Mishnah, que es conocido como el Talmud o llamado Gemara, que en sí en sentido de la palabra es limitado, pero en resumen una discusión y elucidación de la Mishnah escrito en arameo y en el lenguaje hebreo. Esta explicación, sin embargo, aunque formalmente es correcta, puede llevar a malentendidos y no ser tan precisa. El Talmud en sí es un repositorio de miles de años de sabiduría judía y ley oral, la cual es antigua y en su significancia es la ley escrita, la Torah, que haya expresión ahí adentro. Es también una conglomeración de leyes, leyendas y filosofías que se mezcla para una lógica única y un pragmatismo muy agudo en la historia y en la ciencia. Y anécdotas, y aún vas a hallar lo que es humor. En esta colección de paradoxia y esta forma de crear orden y lógica, cada palabra y término está sujeto a editar meticulosamente, y por siglos completos después de su obra en su composición llegó a un fin. Y esto está basado en una asociación libre en sí de aguantar, de lo que es agarrar todos los formas diferentes de ideas del libro de la ley, y es simultáneamente una obra de arte que va más allá que simplemente la legislación y la aplicación práctica. Aunque el Talmud es a este día una fuente primaria de la ley judía, no puede ser citado como autoridad por causa de su regimiento, de sus decisiones. Sin embargo, el Talmud trata con ideas abstractas y totalmente no realistas, problemas no realistas
en el asuntos en la cual se maneja, se refiere a hechos prosaicos de cada día de la vida. Y llega a suceder para evitar lo que es una terminología abstracta. A través de estas bases y principios de tradición y transmisión, la autoridad de generaciones antiguas a generación es en un nivel sin paralelo y con mucho deseo en pregunta de examinar la comprensión y el punto de vista aceptado, que está la raíz de las causas que subraya lo que es este argumento hasta el día de hoy. Los métodos talmúdicos de discusión y demostración tratan de traer una aproximada a lo que es precisión matemática, sin tener recurso de o a la matemática o los símbolos lógicos. El Talmud es mejor entendido como un análisis de los objetos básicos y su autor y su composición y editador, que fue el enfoque de miles de años de sabios que en sí dieron su vida en este debate, en esta discusión de centenares de grandes y pequeños centros de aprendizaje. Y fue la clave que se halla en el nombre de esta obra, Talmud, que significa estudio o aprendizaje. El Talmud en sí incorpora los grandes conceptos de los mandamientos del Talmud de la Torah y muestra también lo que es obligaciones positivos religiosos del estudio de la Torah, adquiriendo conocimiento y sabiduría a través del estudio con su propio fin y galardón. Hasta un cierto nivel, los sabios talmúdicos habían dejado para nosotros nada menos que su nombre, que en sí es un dictum que había sido hecho en el tema. Vuélvate y regresa y devuélvalo de nuevo, porque cada uno contiene lo que es palabra de la Torá. En cuanto a ella crece a vejez y nunca lo abandone, porque no hay mayor virtud que esta. El estudio de la Torá sin duda sirve en muchos niveles prácticos con un propósito, pero no son objetos no tan crucial. El estudio en sí envuelto a un grado de importancia es la práctica potencial de los problemas aquí discutidos. Y su enfoque principal es aprender en sí mismo de cómo llegar a la conclusión de cada punto. De igual forma, el conocimiento de la Torá es una herramienta para observar la ley, pero un fin en sí mismo. Esto no significa que el Talmud no está concerniente sobre los valores contenidos del estudio del material estudiado. Lo contrario, es un énfasis de que aquellos que estudian la Torá y no lo observen, lo que estudia sería mejor de no haber nacido. En verdad, un erudito sirve como un ejemplo viviente por la forma como vive y se conduce, pero esto es parte del vislumbre del Talmud y no solamente estudiando en sí, involucrando tan arduamente sobre los textos. El estudio no tiene ningún otro fin pero el conocimiento, y cada tema que pertenece a la Torá y la vida está relatado a la Torá y es digna de ser considerado con análisis, con el fin de hacer posible involucrar los asuntos del corazón. En este curso de estudio, la pregunta que vamos a analizar es el uso práctico que nunca surgió. Y vamos a hallar encuentros en el Talmud protraído y debates bien furiosos y vehementes de varios problemas que tratan de examinar la estructura y el método que elucide la conclusión derivando de ella. Y es por esto que los eruditos invirtieron todo tipo de esfuerzo, aparte del hecho que ellos sabían que el conocimiento era la fuente en la cual se rechazaba lo que no era verdad y lo que es legislativamente significante. De este acercamiento explicamos lo que hemos debatido de los problemas que son relevantes en el pasado distante y eran muy probablemente que habría de surgir de nuevo. Y aquí a veces que nos encontramos con el problema del curso y los debates que una vez
fueron asuntos imprácticos o no relevantes, ganando lo que es la significancia de la práctica en tiempos más tardíos. Este fenómeno familiar es una esfera de pura ciencia, pero en este desarrollo hay pocas consecuencias de que un estudiante del Talmud, como desde el principio su objetivo singular ha sido resuelto en problemas teóricos que buscan lo que es hallar la verdad. Y vamos a continuar con esta respuesta que es el Talmud. Este es el primer video. Habrá otro después de esto que vamos a ver que el Talmud trata de construir las líneas de un tratado legal, que en esencia trata de traer lo que es lo básico de la halajá. Y la palabra halajá es cómo cómo caminar en el camino para con Dios, con versos bíblicos, con tradiciones que fue traído de los sabios de una época a otra para poder aplicarlo a cada época de este relato histórico. No se queden solamente de preguntar, bueno, ¿qué es el Talmud? Ya estamos viendo, es estudio. Y es aquí donde el estudio se involucra estudio legal en cuanto a las palabras de la Torá y la forma práctica de llevar a cabo la Torá. No se pierden el siguiente video que vamos a continuar respondiendo qué es el Talmud. Quédense con nosotros. Shalom.